Buenos días, estimados seguidores y usuarios de PostgreSQL y del software libre en general. Sean bienvenidos a nuestra serie de webinars trimestrales. En esta ocasión, el tema es ¿qué hay de nuevo en PostgreSQL 16? Hoy nos acompañará Carlos Chapi, con amplios conocimientos en Postgres, quien actualmente se desempeña como ingeniero de soporte para SystemGuard. Esta sesión dura alrededor de una hora. Los últimos 10 minutos están asignados para preguntas y respuestas, las mismas que pueden escribir en el botón Preguntas y Respuestas de la barra inferior de Zoom. Carlos, tienes toda nuestra atención. Muchas gracias. Buenos días con todos. Bueno, justamente lo que vamos a hablar hoy día es lo que hay de nuevo en la versión que está pronto a salir de Postgres, que es la versión 16. Antes de entrar en tema, vamos a mandar una pequeña encuesta a todos los asistentes del webinar. Nos gustaría saber qué versión de Postgres están usando actualmente en producción. Ok, muchas gracias por sus respuestas. Veo que casi todos están usando alguna versión que está con soporte comunitario de Postgres todavía. Eso es muy bueno. Solo hay un pequeño porcentaje que está usando versiones ya fuera de soporte. Y otra cosa que nos gustaría saber con una segunda encuesta es si han tenido la costumbre de probar las versiones beta de Postgres en algún momento, ya sea de forma personal, solamente por curiosidad, o si lo han podido utilizar con carga de trabajo real, con la misma carga que se esté usando en producción, o si no han oído antes de las versiones beta o simplemente no hay interés en probarlas. Excelente, muchas gracias por sus respuestas. Sí, es bastante normal que muchas personas pasen por alto las versiones beta de Postgres. Veo que sí hay algunas personas que han usado, por lo menos con carga personal, pero ninguno de los presentes ha probado una versión beta de Postgres con carga de trabajo real. Más adelante en esta presentación vamos a hablar de la importancia de eso. Ahora vamos a entrar en materia. Primero vamos a recalcar la importancia de actualizar. La importancia de tener en cuenta cuándo salen las nuevas versiones de Postgres. Por ejemplo, hoy en la actualidad ya tenemos que tener en cuenta, al menos los que estamos usando Postgres 11, que su soporte comunitario está a punto de terminar. El 9 de noviembre de este año ya termina el soporte comunitario de Postgres 11 y sería necesario que migren a una versión más actual, de 12 para arriba, preferiblemente la última. En este caso, la última versión de Postgres estable es la 15. Y además de estar bajo soporte comunitario, hay otras ventajas de mantenerse actualizado. Por ejemplo, muchas empresas de soporte se ven limitadas cuando alguien utiliza una versión de Postgres que está fuera de soporte comunitario, aunque algunas sí ofrecen soporte sobre esas versiones que ya no tienen soporte comunitario, pero es una labor mucho más difícil porque si se descubre algún tipo de error o cualquier cosa que esté pasando mal en esas versiones, no va a haber un parche oficial para ello. Entonces sería un trabajo más arduo. Y también el hecho de no actualizar nos puede privar de algunas mejoras importantes. Por ejemplo, ahora que vamos a hablar de Postgres 16, nos vamos a centrar en mejoras que vienen en cuanto a rendimiento, compilación, replicación lógica, monitoreo y también algunas otras cosas. Entonces, para ya entrar en materia como tal, vamos a ver algunas de las mejoras que tenemos. En Postgres 16 se implementa algunas mejoras de rendimiento en cuanto a la ejecución en paralelo. Una de esas es la ejecución en paralelo de consultas con joins outer y full. Y ahí yo hice un pequeño ejercicio, una comparación. Creé una tabla sencilla con dos columnas. Una es tipo int, la otra es tipo text. Y le inserté 10 millones de registros. Y luego probé un select con full outer join de la tabla hacia la misma tabla. Y en Postgres 15, ese select duró 12 segundos y en Postgres 16 ya me duró 5 segundos y un poquito más. Así que fue más rápido en realidad.
Y podemos ver qué es lo que está pasando dentro de la consulta, cómo se optimizó. Si hacemos un explain analyze de la consulta de ese select, en Postgres 15 podemos ver que se hace una lectura secuencial sobre la tabla y luego se hace otra lectura secuencial sobre la misma tabla para poder hacer el join. Eso ocurre una operación tras otra. Pero en Postgres 16 ahí vemos que el plan de la consulta cambió. Y ahora tenemos dos lecturas secuenciales en paralelo y el agregado. Entonces ya se optimiza la consulta, se pueden hacer estas operaciones en paralelo en Postgres 16 y eso hace que la consulta sea mucho más rápida. De hecho, cuando la ejecuté con Explain Analyze, incluso duró un poco menos, duró 3 segundos, 3 segundos y medio casi. Una mejora interesante que quizás a varios les puede interesar si se utilizan consultas con Full Outer Join. Hay otros cambios que se han hecho, especialmente en el campo de la compilación de Postgres. Quizás esto a muchos no nos resulte algo muy importante o algo que nos atañe, pero a muchos de nosotros sí. Especialmente si somos personas que tenemos la costumbre de hacer algún tipo de cambio o parches en Postgres como tal o desarrollar para Postgres extensiones y esas cosas. Hay un cambio que se viene sentando las bases recién, que es el método de compilación y construcción de Postgres. Hasta ahora se ha usado autoconf con make, pero se ha venido hablando sobre cambiar ese método de compilación y construcción. En la discusión que pude ver en las listas de correo, una de las razones que se muestra es que ya este método se le nota la edad, ya es un método bastante antiguo y no tiene un soporte muy activo. Entonces se evaluaron algunos métodos nuevos para la construcción de Postgres, la compilación, y se llegó a la conclusión de que la mejor opción en el momento sería usar Meson. Esto no significa que ya uno está obligado a cambiar la forma en que compila Postgres. Si uno ha compilado Postgres anteriormente, sabe que simplemente hace un configure, make install y se acabó. Todavía lo pueden hacer, en Postgres 16 todavía se puede hacer y no hay una fecha todavía fija en el que se vaya a quitar completamente el configure y el make. De hecho, todavía va a seguir utilizándose, al menos hasta que Postgres 15 salga de soporte comunitario. Es decir, todavía tiene algunos años. Pero haciendo las pruebas con Mason, sí se pueden notar algunas mejoras, por ejemplo, en el tiempo de compilación, mejoras también en el mantenimiento del código, ya que el repositorio de Postgres se ha vuelto bastante grande. Especialmente eso le ayuda a los desarrolladores de Postgres. Y la legibilidad de la herramienta. Por ejemplo, si en la actualidad yo hago un make check para correr las pruebas sobre Postgres, yo voy a tener en mi pantalla un montón de información que va a pasar muy rápido y que en realidad no me es muy útil en el momento. El equivalente con Mason es Ninja Test. Cuando yo hago eso con el código de Postgres, es más limpia la salida y me lista las pruebas que va realizando, cuánto tiempo va pasando en cada prueba, si ha pasado la prueba o no, y al final me muestra un resumen de todas las pruebas, cuántas pasaron, cuántas fallaron, etc. Y si yo necesito ver con más detalle qué pasó en cada una de esas pruebas, puedo revisar el log que está ahí, donde ya tengo todo de forma más verbosa, ¿no? Puedo revisar con más detalle. Otra de las mejoras que son bastante emocionantes para Postgres 16 son mejoras en replicación lógica. Y nos vamos a centrar en dos de ellas. En primer lugar, ahora podemos hacer replicación lógica desde servidores standby, es decir, desde una réplica física. Y para eso también hicimos una pequeña prueba. Por ejemplo, aquí tenemos un servidor standby, es decir, una réplica física. Anteriormente yo no podía hacer una suscripción de ahí, pero ahora yo puedo suscribirme. La publicación la creo en mi servidor primario, se replica en mi standby y yo puedo suscribirme hacia esa publicación en el standby directamente. ¿De qué me puede servir eso? Bueno, hay algunas arquitecturas en la actualidad. Por ejemplo, aquí tenemos una sencilla. Yo tengo un servidor Postgres primario donde hago consultas de lectura y escritura
tengo una réplica física donde hago solo consultas de lectura. Y entonces, si yo quería tener una réplica lógica, estaba obligado a hacerlo desde el servidor primario. Así que en esa arquitectura sencilla, el servidor primario es que tenía que manejar todo lo que tenía que ver con la replicación. Toda la carga se la lleva el servidor primario. Eso era antes. Pero ahora en Postgres 16 yo puedo tener asimismo mi servidor primario, la réplica física, y puedo mover la replicación lógica hacia la réplica física. Y eso me sirve para liberar carga de mi servidor primario. Claro, esto es una arquitectura sencilla, no se va a notar mucho el cambio, pero ¿qué hay si yo tengo una arquitectura más compleja? Aquí, por ejemplo, presentamos un servidor primario de lectura-escritura y yo tengo muchas réplicas lógicas. De hecho, si vemos este tipo de arquitecturas en la vida real, ya en webinars anteriores hemos hablado de una que manejamos con PGLogical, que tiene muchísimas réplicas lógicas. Ahora, si estamos hablando de replicación lógica nativa, yo estoy limitado a esto. Si necesito tener unas 100, 150 réplicas lógicas, todas van a tener que ser del servidor primario. Si yo tengo una réplica física, no me servía. Así que toda la carga se la lleva el servidor primario y ahí sí es muy notable la carga de trabajo que se lleva el servidor primario. Pero con Postgres 16, como yo puedo replicar de forma lógica desde una réplica física, yo puedo simplemente repartir mi carga. Entonces, la mitad de las réplicas lógicas las puedo tener en mi servidor primario, la otra mitad la puedo tener en mi réplica física, en mi standby, y así libero mucho la carga de mi servidor primario. Es una mejora en la replicación lógica nativa que puede ser de interés para muchos. Hay otras mejoras que se han hecho en la replicación lógica. Por ejemplo, mejoras en el rendimiento de ciertas operaciones. En este caso, se ha mejorado la ejecución en paralelo de transacciones grandes. Cuando yo inicio una transacción y empiezo a hacer operaciones de escritura, por ejemplo, ahí tengo una operación de ejemplo en donde inserté 10 millones de registros y eso demoró 22 segundos en realizarse, sin las mejoras actuales de la ejecución en paralelo. Ahora se incluye la opción streaming igual paralelo para cuando uno crea la suscripción. Si yo creo esa suscripción con ese parámetro, yo puedo controlar cuántos procesos en paralelo máximo puedo utilizar por suscripción con el nuevo parámetro de configuración Max Parallel Apply Workers per Subscription. Entonces, aumento ese parámetro y creo mi suscripción con la opción Streaming Parallel. Y cuando yo hago eso y pruebo la misma operación de una transacción grande relativamente, hice la misma prueba, una inserción de 10 millones de registros y esta vez duró 10 segundos. Como yo sé que eso fue por la ejecución en paralelo, bueno, podemos revisar el log de Postgres y ahí podemos ver cuando se lanzan los procesos workers en paralelo para la suscripción. Y también eso incluye cambios en la forma en que yo monitoreo todo lo que está pasando en la replicación lógica. En este caso, en la vista pgstat subscription, yo puedo ver el proceso que es mi suscripción como tal y además tengo un registro aparte donde tiene en la columna el ID del proceso del líder y me dice el número del proceso. Entonces yo sé que este registro corresponde a un proceso que se lanzó para la ejecución en paralelo que corresponde a esta suscripción. Hay otras mejoras que se vienen en Postgres 16 que tienen que ver con monitoreo. Y yo puedo tener una vista más específica de lo que está pasando dentro de mi base de datos y cómo se está comportando. Por ejemplo, ahora hay una nueva vista de monitoreo que se llama pgstat.io, de input-output, para ver específicamente las operaciones de lectura y escritura.
Y en esta vista yo tengo un registro por cada combinación del tipo de backend, el objeto y el contexto en el que se realiza la operación. Y tengo diferentes tipos de datos estadísticos de cuando se vayan realizando este tipo de operaciones. ¿De qué me sirve todo eso? Bueno, hay algunos datos que pueden resultar bastante interesantes. Por ejemplo, la columna evictions, que es el número de veces que un bloque fue desalojado de buffer, ya sea local o compartido. Si yo tengo un número alto de evictions, eso puede indicar que yo necesito aumentar shared buffers. Un número alto de evictions me está diciendo que muchas veces Postgres ha tenido que sacar esos bloques de memoria y escribirlos a disco. Y eso puede pasar si shared buffers no es suficiente. No tengo suficiente memoria para realizarlo, tengo que desalojar otros bloques de ahí para subir los que necesito. Entonces, me falta shared buffers. Y también otro dato interesante en esa vista es el número de fsinks que se está realizando. Un fsync es la operación que escribe un bloque de memoria a disco. Normalmente este tipo de operaciones las hace el background worker de Postgres o el checkpointer de Postgres. Eso es lo normal. Pero hay situaciones en las que, por ejemplo, un proceso de cliente forza a que se haga un fsync. Eso yo lo puedo ver en la vista, ¿no? Porque yo tengo en la vista un registro que me dice client backend y puedo ver los fsyncs provocados por un client backend. Si yo veo que ese número empieza a aumentar, eso quiere decir que probablemente no están bien configurados mis parámetros que tienen que ver con el checkpointer. O también puede ser que me esté faltando shared buffer. Porque si el proceso de cliente se ve obligado a escribir bloques de memoria a disco, es porque me está faltando memoria o el checkpointer se ha demorado en escribir esos datos a memoria. Puede ser que necesite una estrategia más agresiva en el checkpointer o puede ser que necesite más shared buffers. Hay que analizarlo más a fondo, pero estos datos ya nos dan una pista de lo que podría estar pasando y de lo que podría yo estar haciendo para poder mejorar el rendimiento, ¿no? Tenemos otros datos interesantes en cuanto a monitoreo. En la vista pgstat all tables y user tables también. Tengo ahora un par de columnas nuevas. Se llaman last sequence scan o last index scan. Yo con eso puedo ver cuál es la fecha exacta en que se realizó la última lectura secuencial o la última lectura de índice sobre alguna tabla en específico. Eso también me puede ayudar y me puede dar una pista de cómo se está utilizando la tabla o si se está utilizando los índices para poder también hacer mejoras de rendimiento. Aparte de todo eso, también tenemos algunas otras mejoras, las que les voy a mostrar ahora. Tenemos para PSQL un nuevo comando que es drg. Con \drg y yo puedo ver información sobre los grants que se han otorgado, específicamente sobre roles. Si yo, por ejemplo, ahí hice un ejercicio, yo le otorgué el rol PG Monitor a mi usuario y con DRG yo puedo ver solamente eso, los grants sobre roles, obvio los demás. Otra mejora interesante es que ahora puedo usar expresiones regulares en mi archivo PGHBA. Ahí también hice un pequeño ejercicio. Algo que se me ocurrió simplemente un ejercicio sencillo, pero es probable que sí le pueda servir a alguien en un escenario real. Yo, por ejemplo, creé 4 usuarios, usuarios que empiezan por ADM y usuarios que empiezan por cont. Y digamos que yo quiero dejarle que se conecte a todos los usuarios que empiecen por ADM a una base de datos en específico y a todos los que empiecen por cont a una base de datos en específico. Ahí hice los grants para poder darles acceso, darles permiso de uso en esas bases de datos. Claro, los grants los hago uno por uno, pero ahora las reglas en el PGHBA no necesito escribirlas una por una. Puedo usar expresiones regulares. Entonces, yo hice una expresión regular para que todos los usuarios que empiecen por ADM, subguión,
se puedan conectar a la base de datos de administración usando el método Scrum SHA 256. Y asimismo, otra regla en donde le permito a todos los usuarios que empiecen con cont_guión puedan conectarse a la base de datos contabilidad, asimismo con el mismo método de autenticación. Y estas expresiones regulares las puedo usar tanto en nombre del usuario como en el nombre de las bases de datos. Entonces, si yo tengo un montón de usuarios que cumplen con una expresión regular, yo me ahorro escribir muchas reglas de PGHBA. Puedes escribir simplemente una con una expresión regular y ya Postgres puede interpretar esas reglas. Y entonces ahí vemos el resultado. Yo puedo conectarme con mis usuarios que empiezan por ADM a la base de datos de administración, los usuarios que empiezan por cont a la base de datos contabilidad, y no me permite conectarme desde los que empiezan por cont a administración, por ejemplo. Se cumplen las reglas de PGHBA. Hay otros cambios que se hicieron a PGHBA, por ejemplo, ahora yo puedo incluir otros archivos. Esto se puede ver en diferentes sistemas, en archivos de configuración yo puedo incluir archivos aparte. Eso me facilita quizás la administración, puedo tener todo mejor ordenado. Y entonces en PGHBA yo puedo decirle, por ejemplo, que incluya un directorio, include dir, y creo un directorio phba.d, puede llamarse como quiera, yo le puse ese nombre, y yo creo mis reglas ahí. Puedo crear un archivo que termine en .com dentro de ese directorio, y esas reglas que yo hice hace poco, las moví, ya no las pongo en el PGHBA, las pongo en mi archivo misreglas.conf, y en mi archivo PGHBA pongo que incluye ese directorio, y él va a leer cualquier archivo que termine en .conf dentro de ese directorio y va a interpretar esas reglas, también las va a aplicar. Eso de ahí también incluye cambios en mi vista PGHBA File Rules. Yo en esa vista puedo ver las reglas de PGHBA, pero ahora también tengo una columna que me muestra el nombre del archivo, desde dónde vino esa regla, desde dónde se leyó. Por ejemplo, ahí tengo mis últimas dos reglas que vienen de misreglas.com. Otras mejoras menores para Postgres 16. Ahora tienen algunas funciones adicionales para construir JSON. Una de esas, es sencilla, es JSON Array, porque admite como parámetro una consulta. La consulta tiene que devolver una sola columna y pueden ser varios datos, y esos datos me los transforma a un array de JSON. Asimismo, hay otras funciones que se agregaron a Postgres 16, se puede revisar en las notas de la versión, para construir JSON. Otras mejoras, se ha agregado algunos parámetros adicionales para pgdump, para especificar si yo quiero sacar una tabla particionada, por ejemplo, con sus tablas hijas, o quiero excluir esas tablas con sus tablas hijas, etc. Yo hice también un pequeño ejercicio donde yo uso pgdump con la opción "-t" sobre una tabla particionada, la tabla padre, y eso me va a dar resultado solamente la tabla padre. Solo va a sacar el dump de la tabla padre. Pero ahora yo puedo usar la opción Table and Children, especificando solamente el nombre de la tabla padre, y eso me va a sacar la tabla padre y sus tablas hijas. Ya no necesito especificar todas las tablas hijas si quisiera sacarlo en un dump. Y ahí están los resultados. El dump primero con la opción "-t" simplemente me saca una tabla padre, y la segunda imagen es con la opción Table and Children, me saca la tabla padre y sus hijas. Y estas no son las únicas mejoras que hay en Postgres, hay muchas más, y estas solamente las vamos a mencionar. Hay mejoras en el rendimiento de Vacuum Freeze, en la precisión de costos del optimizador para operaciones de acceso a índices GIN. Eso implica mejoras en el rendimiento. Ahora las funciones string ACK y array ACK también pueden paralelizarse.
Eso también implica mejoras en rendimiento para ciertos casos, ciertas consultas. Ahora se puede controlar o limitar el uso de shared buffers para Vacuum y Analyze. Se lleva también un registro de las veces que se mueven registros actualizados a nuevas páginas de disco. Se han agregado roles adicionales, roles de permisos como pgmaintain para poder darle acceso a un usuario a que solo ejecute acciones de mantenimiento, o también pgcreate_subscription para darle permisos a un usuario para que pueda crear una suscripción de replicación lógica. También reporte de progresos para pgverify backup. Sabiendo todo eso, ¿qué puedo hacer ahora? Quizás a alguien le emocione algunas mejoras que estén aquí, que ya quieran actualizar a Postgres 16. La verdad es que todavía no podemos actualizar a Postgres 16 en producción. ¿Por qué? Todavía está en beta. Ahorita está en la versión beta 3, que salió hace unos días de Postgres 16. Pero la versión estable final ya estaría pronto a salir, quizás a finales del próximo mes o principios de octubre. No sé todavía. Pero sí hay cosas que puedo hacer hasta mientras. Puedo probar la beta con mi carga de trabajo actual. Y eso puede ser beneficioso en dos sentidos. Primero, yo ya me estoy preparando para esa actualización. Si yo encuentro algún tipo de conflicto, alguna cosa que no está funcionando todavía en Postgres 16, yo puedo hacer los cambios necesarios en mi aplicación para estar listos para esa actualización. Y el segundo objetivo que cumple es ayudar a los desarrolladores de Postgres. Porque la mejor forma de saber si una nueva versión de Postgres funciona bien es probándola con carga de trabajo real. Y si se encuentra algún tipo de problema, algún bug, alguna cosa, ayudaría mucho si eso se reportara a los desarrolladores de Postgres para que puedan solucionar y así tener un producto más robusto. Otra cosa que yo puedo hacer entonces ahora, aunque no voy a actualizar, es planificar la actualización. No sabemos la fecha exacta que vaya a salir Postgres 16, pero sabemos la fecha aproximada, así que se pueden ya ir haciendo fechas de pruebas y de planificación de actualización. Y otra cosa que puedo hacer hasta mientras es mantenerme informado. En las listas de correo de Postgres siempre voy a tener las noticias al día. Voy a saber si es necesario una nueva versión beta de Postgres o en qué momento sale la versión ya estable. Las listas de correo, claro, están en inglés, pero también tienen a disposición nuestro blog, del blog de SystemGuards, en donde pueden ver las noticias en español. Las publicamos seguido a que salgan en inglés y ahí pueden saber en cuándo vaya a salir la nueva versión, cuando esté nuevas versiones beta y todas otras noticias relacionadas con Postgres. Y bien, eso ha sido lo que tenemos para presentar hoy día sobre Postgres 16. Nos gustaría saber si tienen alguna pregunta. Si está relacionado con el tema, podemos responderla ahora mismo. Sí, Carlitos, efectivamente tenemos una pregunta. Mencionan Postgres 16 está orientado aún a procesos, mencionan. Sí, todavía está orientado. Mencionan qué valores serían recomendados para evictions o FSINs. No hay un valor fijo que yo podría decir está bien o está mal, pero hay ciertas operaciones que no deberían ejecutar fsyncs para nada, es decir, el valor óptimo es cero. Como yo lo mencionaba en el caso de los backends de clientes. Si hay fsyncs mayor que cero en el registro de backends de clientes, hay un problema, hay algo que mejorar ahí y se puede revisar. El valor óptimo ahí sería cero, por ejemplo. Pero ahí depende todo de cómo es la carga de trabajo, se puede revisar más a fondo. Listo, Carlitos. Por el momento esas son las preguntas que tienen sobre Postgres 16. Les mencionamos que la grabación va a hacerse disponible el día de mañana mediante correo electrónico. Si ustedes necesitan tal vez más información sobre cómo tener buenas prácticas en Postgres o cómo actualizar
la versión de Postgres, por favor envíennos sus consultas al correo de comercial@systemguard.com.es. Además, también les invitamos a registrarse en el siguiente webinar que va a hablar acerca de los diferentes casos de uso de extensión de PostgreSQL con Citus. Para mantenerse también al tanto de nuestras noticias sobre Postgres o algunos otros eventos, también les animamos a que se puedan inscribir o seguirnos en nuestras redes sociales, que es Twitter y LinkedIn. Así que esperamos para la siguiente vez poderlos también tener en nuestro siguiente webinar. Ha sido un gusto, que tengan una excelente tarde y buen provecho para algunos. Pasen bien.